La primera vez que la vi, supe que mi vida iba a cambiar. Pero nunca imaginé que tanto, ni tan mal. Tenía 17 años cuando mi padre conoció a Lucía. Fue en una cena de negocios, según él, aunque después me confesó que se sintió atraído desde el primer momento. Yo todavía estaba en plena adolescencia, terminando la secundaria, tratando de adaptarme a la vida sin mamá. Había muerto 3 años antes, y aunque la casa se sentía cada vez más fría, yo me aferraba a sus fotos, a su perfume en los cajones, a su recuerdo en cada rincón. Mi padre, en cambio, hizo lo que muchos hacen, llenó el vacío con trabajo, y después, con Lucía. Ella era joven. Demasiado, pensé. 32 años, apenas 15 más que yo. Muy arreglada, muy sonriente, demasiado encantadora. De esas personas que entran a un lugar y todos se giran. Cuando la trajo a casa por primera vez, la presentó como una buena amiga. Pero bastó verla cómo lo tomaba del brazo, cómo lo miraba, cómo le hablaba, para saber que era mucho más que eso. No puedo decir que la odié desde el inicio. No. Solo me incomodaba. Era amable, demasiado amable. Me hablaba como si me conociera de toda la vida, pero no mostraba ningún interés real por saber quién era yo. Todo parecía parte de un guión. Al poco tiempo, ya se quedaba a dormir. Y después, sin consultar a nadie, porque claro, ya nadie quedaba para opinar, se mudó definitivamente. Trajo sus maletas, sus perfumes, sus cuadros, y poco a poco la casa dejó de parecerse a la que conocí. Una noche, mientras yo cenaba solo en la cocina, ella entró en pijama. Era de seda. Transparente. Se inclinó para tomar algo del refrigerador y noté que no llevaba ropa interior. Me sentí incómodo. Ella notó que la miré y, en vez de molestarse, sonrió. «Ya eres un hombre, ¿no?», me dijo, con ese tono juguetón que usan algunos adultos para incomodarte. No respondí. Me levanté, me fui a mi cuarto y cerré la puerta con llave por primera vez en años. Pensé que había sido casualidad. Que tal vez yo estaba exagerando. Que estaba siendo paranoico. Pero no era la última vez que lo haría. A los pocos días, comenzó a buscar excusas para quedarse a solas conmigo. Que si quería hablar sobre cómo me sentía, que si necesitaba ayuda con algo del colegio, que si quería que cocináramos juntos. Yo trataba de mantener la distancia, pero dentro de esa casa, era cada vez más difícil. Mi padre, mientras tanto, parecía flotar en una nube de felicidad. Nunca lo había visto tan sonriente, tan relajado, tan ciego. Una noche, cuando regresó de un viaje de 2 días, me dijo: «Estoy pensando en casarme con Lucía». No supe qué decir. Solo asentí, sin mirarlo a los ojos. No tenía el valor de romperle la burbuja. Y ese fue el principio del fin. Me tomó de la muñeca. Sus palabras me helaron más que sus dedos. Mi padre se casó con Lucía en una ceremonia pequeña, casi secreta. Solo él, ella y un juez. Me enteré por mensaje de texto. «Hijo, hoy di un paso importante con Lucía. Volveré en la tarde. Ojalá puedas alegrarte por mí». Me quedé mirando el mensaje durante minutos. No respondí. No pude. Cuando volvió, ella entró primero a la casa. Llevaba un vestido blanco, corto, ajustado. Casi provocador. Me miró desde la puerta, con esa sonrisa suya, la que no sabía si era de ternura o de triunfo. Se acercó y me dio un beso en la mejilla que me heló la piel. «Ahora sí somos una familia», dijo, mirándome a los ojos. No respondí. Apenas me alejé, fingiendo buscar algo en el refrigerador. A partir de entonces, Lucía empezó a moverse en la casa como si fuera su reino. Cambió la decoración, reorganizó la cocina, tiró cosas que eran de mi madre sin siquiera preguntarme. Lo peor no era eso. Lo peor era cómo cada día cruzaba esa línea invisible que debía separarla de mí. Una tarde, mi padre había salido a una reunión y yo estaba en mi cuarto, haciendo tareas. Ella entró sin tocar. Cerró la puerta tras de sí. «No deberías encerrarte tanto», me dijo. Le respondí con un «estoy ocupado». Pero ella se acercó, lenta, como quien sabe exactamente lo que está haciendo. Se sentó en el borde de mi cama. «Te noto tenso», susurró. «¿Por qué no hablamos? ¿No te gusta tenerme cerca?» Me puse de pie, incómodo. «Lucía, por favor, sal de mi cuarto». Ella se levantó también. Dio un paso hacia mí. «Eres muy guapo, ¿sabes?
Te pareces mucho a tu padre cuando era joven, aunque, en algunas cosas, creo que tú lo superas. Y entonces lo hizo. Me tomó de la muñeca. Su piel estaba fría, pero su mirada ardía. Me atrajo hacia ella, como si esperara que yo, no sé, correspondiera. Si tú quisieras, dijo, muy cerca de mi rostro, podríamos compartir algo que tu padre nunca sabría. Tú y yo, podríamos tener lo que él ya no puede darme. Sentí un asco tan profundo que casi vomito. Me solté de golpe, sin decir una palabra, y salí del cuarto como un fugitivo. Me encerré en el baño y abrí la ducha con agua helada, como si con eso pudiera limpiar algo más que mi piel. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Desde entonces, dejé de hablarle. De verla. Bajaba a comer cuando ella no estaba. Me encerraba con seguro. A veces, fingía estar enfermo para no salir. Vivía en estado de alerta constante. Pero lo peor fue ver cómo, ante los ojos de mi padre, todo seguía siendo perfecto. Lucía era encantadora con él. Le cocinaba, le reía los chistes, lo abrazaba en el sofá mientras veían películas. Se comportaba como la esposa ideal. Y conmigo, cuando él no miraba, era otra persona, seca, retadora, provocadora. Una vez, al cruzarnos en el pasillo, me dijo al oído: «Nadie te va a creer. Así que no pierdas tu tiempo». Y tenía razón. ¿Qué hijo acusaría a su madrastra de algo así sin pruebas? ¿Y qué padre elegiría creer algo tan ruin? Yo callé. No por cobarde, sino porque, en ese momento, pensé que el silencio era menos doloroso que la guerra. No sabía que Lucía ya estaba moviendo fichas. Y que pronto, la guerra empezaría, sin que yo pudiera evitarlo. Si te gusta este contenido, suscríbete, dale like y activa la campanita. Nunca imaginé que mi padre escucharía primero a ella antes que a mí. Pasaron semanas. Después del incidente en mi habitación, Lucía y yo nos volvimos dos extraños que compartían el mismo techo. Pero ella no se rendía. Ya no me provocaba con palabras, sino con gestos. Pasaba por delante de mí en ropa interior, dejaba prendas suyas en el baño sabiendo que yo las encontraría, y a veces, cuando mi padre no estaba, me lanzaba miradas que helaban la sangre. Yo me volví un fantasma en mi propia casa. Un huésped no deseado que dormía con la puerta asegurada y los sentidos en alerta. Pero lo más difícil no era convivir con ella, sino ver cómo mi padre seguía ciego, feliz, completamente convencido de que había encontrado a una mujer maravillosa. Y entonces ocurrió. Una tarde de viernes, regresé del instituto y encontré a mi padre en la sala, esperándome con el ceño fruncido. Tenía unos papeles en la mano. Era la primera vez que me miraba con desconfianza. Y supe que algo había cambiado. «Siéntate», me ordenó. Obedecí, sin entender nada. Su voz era dura, como si hablara con un desconocido. No con su hijo. «¿Por qué sacaste dinero de mi cuenta?», me preguntó, mostrando un estado de cuenta bancario. Lo miré, confundido. No entendía de qué hablaba. «¿Qué? ¿Qué dinero?». «Lucía me dijo que le pediste dinero. Que la amenazaste con contar cosas que me destruirían. Que estabas chantajeándola». Sentí un latigazo en el pecho. Literalmente. Me costó respirar. «¿Qué dices?». «Eso no es verdad». Pero él ya no me escuchaba como antes. Ya no tenía esa paciencia que solía tenerme desde niño. Ya no me veía como su hijo. Me miraba como a un culpable que se está excusando. Como alguien en quien ya no confía. «Te creí distinto», gritó. «Después de todo lo que hemos pasado. Después de todo lo que he hecho por ti». Intenté explicarle. Le conté lo de aquella noche. Le conté cómo Lucía había cruzado todos los límites. Lo que me dijo. Cómo me había acorralado. Pero mientras más hablaba, más se endurecía su rostro. «¿Te das cuenta lo enfermo que suena eso?», me dijo. «¿Acusar a mi esposa de algo así solo para salirte con la tuya?». Me quedé mudo. Sentí algo romperse dentro de mí. Era como si todo el mundo se hubiera torcido. Como si alguien me hubiera arrancado el piso de golpe. «¿Te vas?», dijo, de pie, con los papeles aún temblando en su mano. «Esta casa ya no es tuya. No quiero que vuelvas a acercarte a mí ni a Lucía». No supe si llorar, gritar o quedarme en silencio. Solo me levanté y subí a empacar lo poco que tenía. Metí la ropa en una mochila vieja y bajé sin mirar a nadie. Lucía estaba en la cocina, tomando un té, con la serenidad de una reina que ha ganado una guerra.
Cuando pasé cerca de ella, susurró sin mirarme. Te lo advertí. Salí esa noche sin rumbo. El aire me quemaba la cara. Me senté en una plaza, bajo una farola, con la mochila a los pies y las manos temblando. Mi padre me había echado. Lucía había ganado. Y yo, no tenía a dónde ir. Los primeros meses fuera de casa fueron los más duros de mi vida. Dormí en el sofá de un amigo, después en una pensión barata, y más tarde conseguí una pequeña habitación alquilada en una casa compartida. Vivía con lo justo. Comía mal. Trabajaba por las noches en un almacén de carga y estudiaba durante el día como podía. No tenía tiempo para llorar. Ni espacio para odiar. Solo sobrevivía. Intenté olvidar lo que había pasado. Enterrarlo. Pensé que, si seguía adelante, con el tiempo todo dolería menos. Pero no dolía menos. Dolía distinto. Dolía más hondo. No volví a saber de mi padre. Me bloqueó de todas partes. Lucía, por supuesto, también. Para ellos, yo era el monstruo. El hijo desleal. El manipulador. Pasó más de un año así. Y entonces, una mañana cualquiera, recibí un mensaje de un número desconocido. Un mensaje simple, que cambiaría todo. Creo que deberías ver esto. Es sobre Lucía. Era de Julián, un técnico de cámaras de seguridad que había hecho mantenimiento en la casa de mi padre meses atrás. Al parecer, durante una revisión del sistema viejo que había quedado instalado en el cuarto de visitas, que antes era mi habitación, encontró grabaciones almacenadas en un respaldo oculto. Imágenes que nadie había revisado, hasta ahora. Fui a su taller. Me sentó frente a una computadora. Y cuando dio play, lo vi todo. Ahí estaba yo, en mi cuarto, ese día. Y ahí estaba Lucía, entrando sin tocar, cerrando la puerta, acercándose a mí. Su voz se escuchaba clara. Eres guapo. Podríamos compartir algo que tu padre nunca sabrá. Vi mi reacción. El paso atrás. El rechazo. Mi salida de la habitación, huyendo. Julián no sabía toda la historia. Solo me dijo. Eso no parecía una conversación normal. Y tú no pareces un abusador. Grabé el vídeo. Lo llevé directamente a un abogado. Y después, contra todo lo que mi orgullo me gritaba, fui a ver a mi padre. Me recibió en su oficina. Canoso, ojeroso, más viejo. Me miró como a un fantasma. Solo míralo, le dije, dejándole el pendrive sobre la mesa. Solo eso. No vengo por otra cosa. Se resistió unos segundos. Pero lo hizo. Cuando terminó de verlo, su rostro ya no era el mismo. Estaba pálido. Se llevó las manos al rostro. No dijo nada en los primeros minutos. Luego me miró, y los ojos se le llenaron de lágrimas. ¿Por qué no me lo dijiste así, antes? Me dijo, en voz baja, derrotado. Lo hice, respondí. Silencio. Perdóname, hijo, por favor, perdóname. No supe qué decirle. No sentí alivio. Ni venganza. Solo un cansancio que no se iba. Lucía, por su parte, intentó negar todo. Luego dijo que era una prueba fuera de contexto. Pero ya no tenía dónde esconderse. El vídeo hablaba por sí solo. El abogado se encargó de todo. Se iniciaron acciones legales. Salieron a la luz otras cosas. Fraudes, engaños, mentiras anteriores. Hasta mi padre comenzó a entender que nunca la conoció realmente. Ella desapareció de nuestras vidas. Pero lo que me quitó, no se fue con ella. Lucía se fue. Sin despedidas, sin explicaciones. A la prensa le dijo que todo era un montaje, que la estaban difamando. A la justicia, que había sido malinterpretada. Pero nadie le creyó. No esta vez. El daño, sin embargo, ya estaba hecho. Mi padre intentó volver a acercarse. Me llamaba. Me escribía. Me invitaba a comer. Decía que quería empezar de nuevo. Que todo había sido una confusión, una manipulación. Que estaba arrepentido. Que se sentía avergonzado. Que me necesitaba. Yo lo escuchaba. A veces. Lo miraba a los ojos, y veía al mismo hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que me consoló cuando mamá murió, que me leía cuentos cuando no podía dormir. Pero también veía al hombre que me echó de su casa. Que eligió creerle a una desconocida antes que a su propio hijo. Que me abandonó, no una vez, sino dos. Le dije que lo perdonaba. Era lo correcto. Y lo hice, o al menos,
lo intenté. Pero perdonar no siempre significa volver. Volví a ver la casa una vez. Pasé por fuera. Estaba a la venta. El jardín descuidado. Las ventanas cerradas. Como si la oscuridad se hubiera instalado ahí para siempre. No sentí nostalgia. Sentí paz. Como si una etapa, por fin, hubiera terminado. Desde entonces, rehice mi vida. Poco a poco. Terminé mis estudios. Encontré un trabajo que me gusta. Tengo amigos que se convirtieron en familia. Y sobre todo, tengo la tranquilidad de saber que fui fiel a mí mismo. Que no me vendí. Que no cedí. ¿Perdoné a mi padre? En parte. ¿Lo volví a amar igual? No. Hay traiciones que rompen algo tan profundo que, aunque se repare, nunca suena igual. Él vive con eso. Y yo también. Porque la verdad, aunque llega tarde, limpia. Pero no borra. Hoy puedo mirar al espejo sin miedo. Con cicatrices, sí. Pero de pie. Con dignidad. Y si alguien escucha esta historia, espero que entienda algo. A veces, luchar por tu verdad significa perder todo. Pero si no luchas, te pierdes a ti mismo. Yo elegí perderlo todo. Pero me quedé conmigo. Y eso, es algo que nadie me podrá quitar jamás.